Bueno, muy buenas noches una vez más. Vamos a proceder con la clase del día de hoy con respecto a la asignatura de lengua y literatura, ¿sí? El día de hoy vamos a estudiar un tema muy bonito, ¿sí? Un tema muy interesante del cual vamos a aprender muchísimo. Muy bien, estimados estudiantes. Entonces, el tema del día de hoy se denomina la diversidad lingüística que está aquí en nuestro país. ¿Cuál es esta diversidad lingüística? Además de que ya conocemos que aquí en nuestro país se hablan, ¿cuántos idiomas? A ver, aquellos que hicieron la investigación pasada. ¿Cuántos idiomas tenemos aquí en nuestro país? Santiago. Santiago Vivanco. ¿Cuántos idiomas se hablan aquí en nuestro país? A ver. No me acuerdo, Liz. No me acuerdo. Y a pesar que les recalcaba a aquellas personas que no me habían completado la investigación, no me sale el chat, no puedo ver el chat. Díganme nomás, porque no se me abre el chat. ¿Quién quiere participar? ¿Cuántas? 14, licenciada. 14, licenciada. Muy bien, exactamente. Tenemos 14 variedades lingüísticas que se hablan aquí en nuestro país como lenguas maternas, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos mencionar el quichua, podemos mencionar el zafiki, que se habla por Santo Domingo, el epera, el shuar, el ashuar. Bueno, variedad, pero cada una de estas idiomas se habla en estos pueblos que son indígenas, ¿verdad? Entonces, en base a esto vamos a estudiar lo siguiente, estimados estudiantes. Cuando hablamos de la convivencia de dos o más lenguas, produce algún fenómeno, ¿sí? Este fenómeno se lo denomina fenómeno de las lenguas en contacto. ¿Qué quiere decir esto? Voy a poner un ejemplo muy relacionado aquí en nuestra provincia. Nosotros aquí en el Cantón Loja hablamos el español, pero tenemos un cantón contiguo que es Saraguro. ¿Qué sucede en Saraguro? Las personas se expresan en su idioma, ¿no es cierto?, que es el quichua. Entonces, dentro de una sola provincia tenemos la convivencia de dos o más lenguas. Esta convivencia es lo que se denomina fenómeno de las lenguas en contacto, haciendo referencia tanto al bilingüismo y un nuevo término que van a conocer el día de hoy que se denomina diglosia, ¿sí? Entonces, la convivencia de dos o más lenguas es un hecho cotidiano, un hecho universal, ¿sí? Que existe desde hace tiempos remotos, desde hace tiempos muy antiguos. No solo aquí en nuestro país, ¿sí? Sino que en todo el mundo tenemos la convivencia de dos o más lenguas en un solo territorio, como por ejemplo también España, ¿sí? Esta convivencia desempeña un papel muy importante en lo que respecta a la evolución de la lingüística, ¿sí? El proceso de adquisición del lenguaje se presenta a menudo desde el punto monolingüe, ¿sí? ¿Por qué? Cuando nosotros somos pequeños no nos enseñan dos idiomas, ¿sí? Por eso digo que a menudo se presenta desde un punto de vista monolingüe. Nos enseñan a nosotros un idioma que es el idioma oficial que rige en nuestro país, ¿sí? Considerando esta situación de unilingüismo como una especie de regla, ¿sí? Mientras que a pesar, gran parte de la población se encuentra en una situación de plurilingüismo, ¿sí? O bilingüismo, ¿sí? Lo que nos da este fenómeno especial de las lenguas en contacto, ¿sí? Vamos a hablar entonces del primer fenómeno que es el bilingüismo. ¿Qué es el bilingüismo? Muchas personas ya hemos de conocer el significado de esta terminología. Cuando hablamos de bilingüismo, hacemos referencia a la capacidad que tiene una persona para utilizar indistintamente dos lenguas con la misma eficacia. Claramente va a ser aquella persona que puede dominar dos idiomas, ¿sí? Puede dominar todas sus destrezas lingüísticas, qué sé yo, en español, y también puede procesar el sistema lingüístico inglés, puede procesar italiano, etcétera. Pero estamos hablando de que se domina dos sistemas lingüísticos con una misma eficacia, ¿sí?
Muchos autores no han podido dar una especie de concepto referente al bilingüismo. Sin embargo, nos han establecido una tipología. ¿Cuál es esta tipología? Primero tenemos la tipología establecida en base al tipo de hablante. Al final, por favor, aquellas personas que se están uniendo se quedan para poderles poner la asistencia, ¿ya? La tipología referente a por tipo de hablante. Tenemos el bilingüismo individual y el bilingüismo social. Cuando hablamos del bilingüismo individual, es esta capacidad que tiene una persona para procesar dos sistemas lingüísticos diferentes, ¿sí? Por ejemplo, una persona que vive en Saraguro puede procesar tanto el quichua como puede procesar tanto el español, ¿sí? Ahora, el bilingüismo social es la existencia de estas dos lenguas en un mismo territorio y sobre todo hace referencia al efecto que genera en la sociedad que tengamos un grupo que puede procesar dos sistemas lingüísticos diferentes. ¿Cuál es este efecto social que se genera? ¿Sí? Tenemos también la siguiente clasificación referida a por la forma de adquisición. Tenemos el bilingüe natural y el bilingüe que es aprendido. ¿Qué quiere decir el natural? El hablante domina las dos lenguas adquiridas de forma natural desde la infancia. Por ejemplo, Jorge se nos casa con una ciudadana estadounidense. Tiene hijitos por allá. El pequeñito, ¿no es cierto?, va a ser un bilingüe natural, porque Jorge habla español y su esposa hablaría inglés. Por lo tanto, procesaría ambos sistemas lingüísticos de manera natural, desde que es pequeñito. Ahora, cuando hablamos de bilingüe aprendido, un hablante, ya mucho después de la infancia, adquiere una segunda lengua mediante un aprendizaje. Lo que pasa cuando las personas se inscriben en academias o por obligación tienen que dominar un segundo idioma, a más de su lengua materna, ¿sí? También tenemos la tipología referida al dominio de las destrezas lingüísticas. Tenemos el bilingüe activo y el bilingüe pasivo. ¿Qué es el bilingüe activo? Cuando hablamos del bilingüe activo, hacemos referencia al hablante cuando éste tiene la capacidad para usar activamente las destrezas lingüísticas en ambas lenguas. Es decir, puede entender, puede hablar, puede leer y escribir en dos idiomas, ¿sí? También tenemos el bilingüe pasivo. Este tiene la capacidad para entender las dos lenguas. Ojo, que solo hablamos de entender, pero solo puede desarrollar algunas de estas destrezas lingüísticas, como puede ser que puede hablar o como puede ser que puede escribir, pero solo unas de estas destrezas, no todas, ¿ok? Entonces conocimos aquella tipología que tenemos con respecto al bilingüismo. Ahora, luego de conocer qué es el bilingüismo, cómo se caracteriza en base a su tipología, vamos a hablar de este concepto que tiene que ver con la diglosia. La convivencia de dos lenguas en un mismo territorio, pero en este caso, una de las dos lenguas predomina sobre la otra, adquiriendo mayor prestigio y rango para asuntos de carácter oficial, relegando la otra lengua a un uso familiar y cotidiano. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos como fenómeno de las lenguas en contacto la convivencia de dos lenguas en un mismo territorio, ¿sí? Vuelvo a poner el mismo ejemplo, del español y el quichua. ¿Qué sucede? El español va a predominar sobre esta lengua materna. ¿Por qué? Porque el español es aquella lengua que está tipificada como lengua oficial incluso en la Constitución. Por lo tanto, tiene mayor prestigio. Es decir, por ejemplo, si viene una persona de Saraguro aquí a nosotros a querer hablarnos en su idioma o en su lengua materna, nosotros no le vamos a entender. Imposible entenderle si no se expresa en español. Este hecho de que aquella persona tenga que expresarse en español y no en su lengua materna es lo que se denomina diglosia.
porque se relega el quichua a un uso familiar y a un uso cotidiano. Es decir, que estas personas únicamente pueden utilizar su lengua materna dentro de su comunidad, con su familia, con su pueblo en sí. Pero digamos, al salir de su pueblo no va a poder expresarse en esta lengua materna, ¿sí? Estas situaciones de prestigio que se le dan a una lengua oficial se realiza en función del poder que tienen los grupos sociales, ¿sí? Además de los intereses políticos y económicos. Este poder determina los usos lingüísticos y el modelo de la lengua de una comunidad, ¿sí? Es así que en Ecuador existe diglosia del español con las 14 lenguas ancestrales que se hablan en el territorio de esta nación, ¿sí? Por ejemplo, nosotros no vemos, qué sé yo, una academia que se dedique a enseñarnos una lengua materna, ¿verdad? También son muy escasas las escuelas bilingües, haciendo referencia a aquellas escuelas que enseñan en una lengua materna, ¿sí? Por eso es que este fenómeno aquí en nuestro país existe esta diglosia del español con estas 14 lenguas ancestrales. Muy bien, entonces, en la diglosia tenemos que se pueden utilizar dos idiomas, ¿sí? El idioma A se va a utilizar en el ámbito familiar, mientras el otro idioma en el ámbito público. El idioma A se lo puede utilizar en la expresión oral, mientras el idioma B se lo puede utilizar en la expresión escrita. Sería quichua y sería español, ¿ok? Muy bien. ¿Cuáles son las consecuencias que genera este fenómeno en la educación? La identificación de los derechos colectivos y el bilingüismo. Muy bien. Durante lo que tuvimos pues hace muchos años atrás con el expresidente Rafael Correa, se trató de instaurar una política de gobierno donde se le otorgue una mayor importancia a este tipo de culturas, ¿sí? Nosotros sabemos que Ecuador es un país multiétnico, en donde conviven estas 14 nacionalidades indígenas, todas ellas con sus propias costumbres. Desde hace mucho tiempo la diversidad lingüística en Ecuador se ve amenazada, pues muchas lenguas se encuentran en peligro. Las razones por las que desaparece una lengua son diversas. El desprestigio lingüístico por motivos políticos y sociales, la internacionalización del comercio y de la comunicación con las nuevas tecnologías, el prestigio y la expansión de lenguas mayoritarias como el español o en inglés amenazan a esta variedad, pero que son minoritarias. Es por eso que, como les comento, el Sistema Nacional de Educación con el modelo de educación intercultural bilingüe impulsó en el país una cierta política, la cual trata de resultar en la construcción de una identidad nacional, ¿sí? Esta identidad que tiene que ser a la vez diversa y pluricultural. Entonces, lo que surge es esta política denominada diálogo intercultural para la identidad. ¿Qué es este diálogo? Un acercamiento a las culturas de nuestro pueblo a partir del aprendizaje de lenguas oficiales en relación de interculturalidad como el shuar, el quichua, etc. Por ejemplo, aquellas personas que habitan en esta zona de Santo Domingo, donde tenemos los colorados, los más pequeñitos tienen que aprender en su idioma, tienen que aprender en Safiki, ¿sí? Es decir, no es que se les deje de enseñar el español, pero prevalece más la enseñanza en su lengua materna, ¿sí? Estas son las escuelas que nosotros consideramos como escuelas bilingües. Son muy escasas, pero sin embargo sí se han aplicado. Sí se ha aplicado muy poco este diálogo intercultural para la identidad. Muy bien, entonces, es así que actualmente la Ley Orgánica de Educación Intercultural, creada en el 2011, en su artículo número 92, establece lo siguiente.
Así que alguien me va a ayudar a leer. Gladys, por favor, la lectura de este pequeño extracto. A ver, dice, el currículo intercultural bilingüe fomentará el desarrollo de la interculturalidad a partir de las identidades culturales, aplicando en todo el proceso las lenguas indígenas, los saberes y prácticas socioculturales ancestrales, valores, principios y relación con la Pachamama, de conformidad a cada entorno geográfico, sociocultural y ambiental, propendiendo al mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos y nacionalidades indígenas. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué quiere decir ese pequeño extracto? Un niño shuar deberá aprender el shuar, ¿sí? Esto que al parecer suena sencillo, ha sido un esfuerzo de lucha que comienza con el esfuerzo de líderes indígenas como Dolores Cacuango, como Tránsito Maguaña y de María Luisa Gómez de la Torre. Esto miren que estas luchas se dieron a finales de la década de 1940. Estas mujeres indígenas fueron quienes fundaron las primeras escuelas bilingües de quichua, español en Callao. Estos esfuerzos dignos de admiración fueron desapareciendo porque han habido ciertos gobiernos que los consideraron focos de comunismo, ¿sí? Es por eso que con esta ley intercultural creada en el 2011 tratamos de considerar y detener aún el cumplimiento de esta política de una educación intercultural, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí tal vez? ¿No? Muy bien, entonces vamos a hablar acerca de la diferencia entre el bilingüismo y la diglosia. La principal diferencia de estos dos términos radica en el estatus sociocultural. ¿Por qué? El bilingüismo también es la convivencia de dos lenguas en un mismo territorio, ¿sí? Pero en el bilingüismo un idioma no es superior a otro. Se respeta la equidad entre ambos idiomas, ¿sí? Se respeta este estatus sociocultural, como lo que sucede, por ejemplo, con el español y el inglés. No hay diglosia entre esos dos idiomas, son respetados. Ahora, lo que respecta, sin embargo, a la diglosia, tenemos dos idiomas, ¿no es cierto? Pero un idioma es superior en estatus sociocultural, porque, como les comento, es un idioma de uso oficial, mientras que las otras variedades son no valoradas, ¿sí? Entonces, vamos a conocer también este concepto referente al multilingüismo, que quiere decir una persona multilingüe. Una persona es multilingüe cuando es capaz de expresarse en más de 3 idiomas, ¿sí? 2 idiomas, bilingüismo. Habla más de 3 idiomas, es una persona multilingüe. O también se la puede conocer, escúchenme bien por favor, como una persona políglota. Voy a escribirlo aquí, ¿sí? Después salimos un poco equivocados en las pruebas. Entonces, se lo conoce como una persona políglota, aquella persona que puede procesar más de 2 sistemas lingüísticos diferentes, ¿sí? Aquella persona que habla hasta 5 idiomas, 6 idiomas, una persona políglota, ¿ok? Muy bien. Vamos a conocer rápidamente estos conceptos de lengua y de dialecto. Hablamos de lengua y hablamos de dialecto en clases pasadas, pero para recordar, ¿qué es una lengua? Una lengua es una forma de comunicación establecida oficialmente en una determinada sociedad, pero para que sea oficial debe de cumplir ciertas características, como por ejemplo, que tenga una tradición escrita, que tenga un número de hablantes determinado y que sobre todo esté tipificada en un estatuto institucional.
lo que sucede con nuestro idioma, el castellano, ¿sí? Lo encontramos en los primeros artículos de la Constitución, donde nos determina que el castellano es la lengua de uso oficial dentro de todo el territorio de nuestra nación. Ahora, el dialecto es la variedad que procede de una determinada lengua por ciertos factores, como un factor diatópico, un factor diastrático, un factor diacrónico, pero tenemos esta variedad. Entonces, un dialecto puede ser el español costeño, un dialecto puede ser el español andino, o también puede ser el español amazónico, ¿sí? Muy bien, estimados estudiantes, entonces esto sería referente a la clase del día de hoy con respecto a este fenómeno de las lenguas en contacto. Coméntenme si tienen tal vez alguna duda o si no para proceder a explicar el trabajo individual. ¿No? ¿No hay preguntas? Ah, muy bien. Bueno, no hay preguntas, entonces aprovechemos este poquito tiempo que nos queda para poder explicar el trabajo del día de hoy. Ya estamos en el trabajo número 5, estamos recientemente empezando el proyecto número 6, de lo que respecta a la asignatura de lengua y literatura. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? Interpretar los aspectos formales y el contenido de un texto en función de su propósito comunicativo, el contexto sociocultural y el punto de vista del autor. Estamos hablando de la diversidad lingüística en nuestro país. La primera actividad es la siguiente. Vamos a realizar un trabajo de investigación donde nos vamos a enfocar en cómo funciona una escuela bilingüe en la que se enseña castellano y otra donde se enseña una lengua ancestral como el quichua. ¿Cómo funcionan estas escuelas bilingües? ¿Sí? ¿Funcionarán igual que una escuela normal o tendrán algo diferente? Lo vamos a determinar aquí. Vamos a analizar las diferencias de esa educación bilingüe con la educación que ustedes reciben, ¿sí? Ya me voy a poner a hablar en quichua para que tengan una educación bilingüe. Lo único en quichua que conozco es una parte del himno nacional, pero ya me he olvidado. A ver, la siguiente es extraer conclusiones y elaborar una lista de propuestas que podrían mejorar el estado de diglosia del castellano en relación con las lenguas ancestrales del Ecuador. Es decir, ¿ustedes qué propusieran, para eliminar este fenómeno de la diglosia? Para que se respeten las lenguas ancestrales al igual que una lengua oficial, ¿sí? Y por último, ¿qué acciones propondrían para que los políticos, alcaldes, asambleístas, presidentes reviertan el estado de diglosia en nuestro país? ¿Qué políticas ustedes les propusieran, en este caso, a estos personajes de la administración pública para mejorar este estado? No para mejorarlo, sino para revertirlo, ¿ok? Como saben, la actividad tiene un puntaje de 10 puntos con la rúbrica que está ahí establecida. ¿Alguna pregunta tal vez? ¿No hay preguntas? A ver, rápidamente, nos queda un minuto. Déjenme anotarles a los que tengo que ponerles asistencia. Alexia. Escríbanme, por favor, rápidamente los que no les tome lista. Tenemos a Alexia, primero, ya. Cristian, ¿qué Cristian es? Cristian. Sixto Cuenca. Sixto Cuenca. ¿Listo alguien más? Marlene. Ay, se nos termina. La Yander. Yander Joel Cartucho. Ya. Marlene ya la anoté. Listo. Creo que ya son solo estas personas. Se puede consultar.